te demuestro con datos que Colombia no necesita una reforma tributaria para recaudar 25 billones de pesos. Si logro demostrarte que no se necesita una reforma tributaria para recaudar esos 25 billones de pesos, quiero que me sigas y estés pendiente porque vamos a seguir trayendo contenido muy interesante sobre cifras de las que casi nadie está hablando. Y esta vez, porque ya he hecho 2 videos recaudándolos por otras áreas, esta vez lo vamos a demostrar no a través de los subsidios, no a través de exceso de gasto público, sino a través de unos mayores ingresos. Necesitamos rescatar primero 1 billón de pesos para el ejercicio de este video. ¿De dónde los vamos a sacar? Ya dijimos que no gasto público, pero sí podemos utilizar la corrupción. La corrupción no se puede considerar como un exceso de gasto público, porque una cosa es gastar más y otra cosa es que se roben la plata. Entonces vamos a utilizar la corrupción para recuperar 1 billón de pesos con una noticia más o menos reciente. Vamos a eso. ¿De dónde conseguimos 1 billón de pesos? Ahí tienen el tema de las nóminas paralelas. Encontraron en este gobierno 4,5 billones que se gastan en nóminas paralelas, que es básicamente personas que están contratadas para hacer funciones que ya hay otra persona contratada para hacer las mismas funciones. 4,5 billones. Yo no he visto que hayan despedido a nadie. No sé, no me he enterado en noticias. Sé que las encontraron, pero una cosa es encontrarla y otra cosa es tomar acción. Entonces pienso yo que si hay personas que se les está pagando por no hacer nada, pues que le vaya bien en el sector privado, que trabajen, seguramente tienen muy buenas competencias, pero el Estado y nosotros los contribuyentes, porque usted y yo somos contribuyentes, así usted no vaya y lleve una declaración en IVA, por ejemplo. El año pasado se recaudaron más de 70 billones, todos pagamos IVA, 40 de esos es de IVA interno, entonces todos nosotros somos contribuyentes. Nosotros no tenemos por qué estar pagando nóminas paralelas. ¿Qué es eso, por favor? Perfecto, ya recuperamos 1 billón en nóminas paralelas, que es un acto de corrupción. Ahora, vamos a recuperar 24 billones de pesos, es lo que hacen falta. Pero hemos estado hablando al principio del video que lo íbamos a hacer por mayores ingresos. Mayores ingresos. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos del Estado y mayores ingresos? El Estado colombiano, la DIAN. Obviamente los ingresos tributarios los recoge es la DIAN. Entonces, ¿por qué no miramos qué nos dicen los datos de las estadísticas de recaudo de la DIAN? Observemos a ver si se ha recaudado más, si se ha recaudado menos y cuánto. Obviamente, como estamos en septiembre, los datos que tenemos son hasta agosto, pero tenemos el histórico de años atrás. Vamos a eso. Cuando nosotros vamos a revisar las estadísticas de recaudo de impuestos de la DIAN, tenemos lo siguiente muy interesante. Esta estadística de recaudo es mensual y tienen del año 2000 al 2022. Resulta que si empezamos a analizar, este año ha sido bastante bueno en términos de recaudo comparado con el año anterior. Tanto así que si comparamos mes a mes, tenemos recaudos superiores en enero de 2022 frente al enero del año 2021. Es superior a un 25% el recaudo. En febrero un 36%, en marzo 29%, en abril 51%, en mayo 29%, en junio 37%, julio 51% y este mes agosto 40%. Estos datos son de la DIAN y es que en promedio se ha mejorado el recaudo tributario frente al año pasado en un 36%, casi 37%. Hasta el momento se ha sobrepasado la meta de recaudo en 17% adicional. Y hasta el mes de agosto se han recaudado 152 billones de pesos, casi 153. De acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, lo esperado son 202 billones de pesos aproximadamente. Ahora, si nosotros sumáramos los meses que hacen falta, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y tomáramos los valores de 2021, es decir, dijéramos que la DIAN no incrementa, ¿cierto?, el recaudo tributario frente al año anterior, pues tendríamos lo siguiente. En esos meses del año anterior se recaudaron 62 billones de pesos, con lo cual al finalizar el año 2022, haciendo esta hipótesis que obviamente
pues tiene que ser superior. Recaudarían 214 billones, casi 215 billones de pesos. Esto sin considerar un mejor recaudo frente al año anterior, que es lo que normalmente sucede. Tal como lo podemos ver aquí en estos datos que tenemos aquí tabulados. 2020 obviamente es la excepción por todo el tema que se vivió, que ya sabemos. 2019 y 2018, solamente un mes tuvo menos ingresos. Y es que a todos parece ser que se nos olvida que el año pasado hubo reforma tributaria, recaudaron por lo menos 15 billones de pesos y este año quieren poner otra nueva de un tamaño de 25 billones de pesos. Inicialmente iba a ser de 50. Ahora me van a decir, no, pero es que hay un hueco fiscal de tu presidente Duque, como si yo fuera uribista. Igual no importa. Dejo un hueco fiscal de 83 billones, que no son 83, serían 75.5 de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo. Pero bueno, hay un hueco fiscal enorme y pues reduzcan el gasto público. En el video anterior de esta matemática hablamos del presupuesto general de la nación y ya le hicieron un incremento en 14 billones de pesos, es decir, el presupuesto del año siguiente va a ser de 405 billones de pesos. Se reducen los gastos un 6% y ahí hay 25 billones de pesos. Fácil. Fácil. Y es que hay algo que veo que no tenemos interiorizado y es que no por gastar más quiere decir que el país va a mejorar. Cuando el Estado se incrementa y gasta desmesuradamente, lo que hace es aumentar la corrupción. Veamos esos contratos que esta semana, hace unos días fueron famosos, donde en el contrato habían televisores que estaban en el contrato por 44 millones de pesos. Un televisor, precio unitario, 44 millones de pesos. ¿Qué es eso? Eso es un acto completo de presunta corrupción, porque uno dice corrupción y si este video se viraliza, entonces le meten un abogado a uno. Presunta corrupción, ¿no? Nunca he visto un televisor de 44 millones de pesos en el mercado. Y otro contrato, ahorita hace unos días también, o ayer, unos teléfonos que seguramente se pueden conseguir como por 50.000 pesos. 3.500.000 pesos, teléfonos de esos de oficina. ¿Qué es eso? Y la olla está raspada, y es que no hay plata. Por favor, dejen de tratar a la gente como si fuéramos todos idiotas. ¿Qué es eso? Hay un montón de empresas, de personas que se van a ver perjudicadas por la reforma tributaria. Ya el ministro de Hacienda tuvo que ceder en temas muy importantes, porque es que eso es una locura. Este año, se van a gastar, según lo presupuestado, 350 billones, un poco más. 350 billones en un año. Y el próximo se tienen que gastar por lo menos 405 billones de pesos. Es mucha plata. Pero eso no son todos los datos, espere y verá. Sí, ya sé qué me va a decir. Me vas a decir, ¿cierto? Que todas estas cifras que estoy mostrando ahí, que están desordenadas, que son hipótesis, son cosas, son sumas alegres, etc. Y no tenemos una certeza real sobre los datos. Pues bien, ¿qué tal si vemos uno de los sectores más importantes de la industria, de la economía colombiana, que es básicamente la industria petrolera? Acompáñenme a ver este dato porque este dato es una de las claves más importantes de absolutamente todo el video. Vamos a recuperar 24 billones. Y es que resulta que hay un tema muy interesante. La Asociación Colombiana del Petróleo ha mostrado unos datos muy relevantes. Y es que, como sabemos, el precio internacional del petróleo ha estado bastante elevado. Y aunque en el marco fiscal de mediano plazo se tenía una estimación positiva, resulta que de acuerdo con esta Asociación Colombiana del Petróleo, la industria del petróleo y gas le va a entregar al gobierno nacional en el año 2023 24 billones adicionales que no tenían previsto. Ahora, por último, para el que no quedó convencido porque las nóminas paralelas esto, porque las nóminas paralelas aquello, recordemos una cosa: la DIAN está recaudando más que el año pasado. No solamente es por el sector petrolero, porque se le han aumentado los dientes a la DIAN a través de distintas cosas. Los contadores pueden dar fe de ello: nómina electrónica, todo electrónico.
Entonces, esto es lo que aporta la industria petrolera, pero hay otras industrias en Colombia que seguramente la suma total de ellas nos dan al menos el billón de pesos que hablábamos de las nóminas paralelas. Ya sé que me van a decir, pero ¿cómo se le ocurre? No podemos depender del petróleo, que por eso Venezuela, que por eso esto, que por eso aquello, y los precios internacionales del petróleo van fluctuando. No podemos depender de una sola fuente de ingresos. Por lo tanto, aunque ahorita en 2022 sea bueno, puede que el otro año se caiga y quedamos peor. La respuesta es muy sencilla: disminuyan el gasto público. El presupuesto general de la nación simplemente requiere una disminución de un 6% para básicamente esos 25 billones. Son 405 billones. Aplíquele el 6 porque no le alcanza el 7%. El 6% nomás. Disminúyalo y ahí tiene prácticamente esos 25 billones. Tienen doctores en economía, tienen todo, gente supremamente capacitada. ¿No pueden reducir el gasto 6%? Nos vemos en el siguiente video.